Bienvenidos a todos nuevamente, bienvenidos a quienes nos visitan por vez primera y a los que son conocidos. Esos de viejos no. Pues nada, vamos al lío. ¿En qué estamos? Vamos a meditar en la palabra del Señor en 2 de Corintios 6, versículo 6 o 7. ¿Qué meditamos la semana pasada? 2 de Corintios 6, versículo 6. Prudencia en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Antes de que se me olvide, también queremos darle la bienvenida a quienes nos visitan, porque también nos visitan a los que nos están viendo por internet, bien sea en diferido o en diferido. Bienvenidos a todos también. Gracias por visitarnos, gracias por escudriñar la palabra de Dios con nosotros. También le enviamos un saludo al pastor en México, David Peralta, que queremos enviarle un caluroso abrazo, saludo y ánimo, que sigamos adelante todos. También a los hermanos en México que también nos ven por internet, y a todos aquellos que a nivel de todos los continentes, por no quedarme en ninguno corto, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí, meditando también con nosotros en la palabra del Señor, interesados en conocer más de Dios. Amén. Seguimos entonces. 2 de Corintios 6, lo vimos la semana pasada, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. ¿Se recuerdan? ¿Algo que les llamó la atención la semana pasada? ¿Alguien que lo pueda recordar? No todos a la vez. Están por internet. Pues si no recordamos nada, vamos a seguir recordando la palabra de Dios. El versículo 2 de Corintios 6, 7, ¿qué dice? Alguien que se levante, que se ponga en pie y que lo lea. Amén. Pablo sigue poniéndose como ejemplo, recomendándose a los demás, en este caso, ya no en amor sincero, en Espíritu Santo, en bondad, sino también en palabra de verdad. Los traductores traducen este significado de esta frase de palabra de verdad, quiere decir que es decir la verdad, en proclamar la verdad de Dios. Pero pregunto yo algo, ¿está Pablo defendiendo de alguna manera su sinceridad para convencer a los lectores de que él es una persona de confianza? ¿Qué creen ustedes? ¿O se está refiriendo a su ministerio? ¿Qué quiere decir cuando Pablo nos dice en palabra de verdad? Es decir, se pone a él mismo como ejemplo en palabra de verdad. ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso? En su ministerio. Exactamente, primero Dios en su ministerio, dice Wilson. ¿Quién más? ¿Qué creen ustedes que quiere decir Pablo con esto? Poniéndose como ejemplo en palabra de verdad. ¿O se está refiriendo a la fiel predicación del Evangelio de Cristo? ¿Creen ustedes? Sí, ¿verdad? En primer lugar, esta frase también se encuentra en otras partes de la Biblia y se refiere siempre a predicación. Vamos a Efesios 1. Efesios 1:13. ¿Lo tienen? Alguien que se levante, que se ponga en pie y que lo lea. Efesios 1:13. Amén. Seguimos. ¿Alguien que quiera leer Colosenses del 1 al 5?
para que confirmemos que en otros lugares, Colosenses 1:5. Y todos estos versículos que vamos a leer tienen referencia a eso, a la predicación de la palabra. Colosenses 1:5. Quien lo tenga, que se ponga en pie y que lo lea. Amén. Hay un pasaje que es muy conocido, pero eso lo dejamos para lo último, que dice Santiago 1:18. Todos estos versículos aparecen en la palabra de Dios, en las Escrituras, como referencia a la predicación de la palabra. Santiago 1:18. Amén. Él nos hizo nacer, ¿por qué? La palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Todos lo conocen, es un pasaje muy popular, muy conocido. ¿Y qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que usa bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que esta frase que aparece en estos versículos, tanto en Efesios, en Colosenses, en Timoteo, en Santiago, nos habla y hace referencia a la predicación como primer lugar. En segundo lugar, también, esta era una conocida expresión que se refería al ministerio de la palabra. Y también lo podemos ver en el contexto inmediato de lo que Pablo nos está diciendo. Pablo da este discurso en defensa no solo de su ministerio y su persona, sino así como defensa del ministerio y no solo de su persona, sino también de sus colaboradores. Como dice 2 Corintios 6:3, que dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Defensa de su ministerio. Pablo se pone a sí mismo como ejemplo, como lo acabamos de leer, en palabra de verdad, como ejemplo de hablar y predicar la verdad de Dios. Amén. Pero vamos a ahondar un poquitito porque nos pareció interesante en 2 Corintios 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y con este versículo podemos ver muchísimas cosas, podemos aprender mucho, es muy rico. Y podemos hacerle varias preguntas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, cuando nos comunicamos con otras personas, ¿hablamos la verdad? Debemos hablar la verdad. ¿Hablamos la verdad de Dios? ¿Nos aseguramos realmente de que lo que compartimos es la verdad de Dios? Muchos dicen que sí, otros se quedan callados. Cuando compartes algo, porque hay dos maneras de compartir las cosas, una buena y una mala. La buena, cuando se comparte bien la palabra de verdad, ¿qué hace? Edifica, construye, alienta, instruye. Pero cuando se usa mal, ¿ustedes creen qué resultado tiene de usar mal la palabra de Dios? De compartirla mal. ¿Perdón? No edifica, no construye, sino que destruye más bien. ¿Y cómo creen que Pablo usaba la palabra de verdad? ¿La usaba bien? La predicación de su palabra. La usaba muy bien. Por eso, no solo Pablo, sino que si aplicamos estos versículos a nuestras propias vidas, nosotros debemos usar bien la palabra de verdad. ¿Nos caracterizamos por usar bien la palabra de verdad? Pablo era fiel en la predicación del Evangelio de Cristo. Pablo no hablaba de su propia opinión. Pablo no hablaba de lo que le parecía, sino que, como dice la palabra de Dios, lo que había aprendido del Maestro. Vamos a Gálatas 1:11. Y ahí veremos que Pablo no hablaba de su propia sabiduría.
porque Pablo se recomienda a sí mismo en palabra de verdad. Gálatas 1:11. Quien lo tenga, se ponga en pie y lo lea. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El versículo 12. Pues yo ni le recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de hombre. Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Pablo se recomienda a sí mismo como en palabra de verdad. Y es importante como cristianos, y Dios nos demanda, nos insta a hablar la verdad. Como dice Dios, como nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:11. Si alguno hable conforme a sus experiencias, ¿no? Hable conforme a lo que cree. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da. Dice el versículo continuo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, porque la gloria siempre tiene que ser para Él. Hay muchas personas que no utilizan la palabra de verdad, sino que no sé si ustedes se han dado cuenta que en muchas ocasiones se utiliza palabra que no es palabra de Dios, se dicen refranes o se dicen cosas que no es palabra de Dios y la gente lo utiliza como si fuera palabra de Dios. ¿Han escuchado algún? Como por ejemplo, ¿cómo? Como dice la Biblia, el que madruga Dios lo ayuda. O como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Yo he escuchado a alguno que me dijo una vez, como dice la Biblia, más vale pájaro en mano que 100 volando. Pero eso no está en la Biblia, ¿verdad que no? Las personas que estamos estudiando, que estamos haciendo el seminario con el pastor y que nos seguimos preparando constantemente para servir a Dios, nos cercioramos y nos percatamos de que todo lo que compartamos sea palabra de Dios. Y es lo que compartimos. Y nosotros como cristianos también debemos tener especial cuidado en eso. De todo lo que hablemos, todo lo que compartamos, sea palabra de Dios. No sea refranes cotidianos, sino que cuando hablemos sea la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a ser bien recibida. ¿O no? Amén. Y por eso yo quisiera hacer un llamado a todas las personas, no solo las que están aquí, sino a los que nos ven también por internet, que debemos asegurarnos todos los días de lo que hablamos y cuantas cosas digamos sea la verdad de Dios, como lo hacía Pablo, y que sigamos el ejemplo de Jesús, que Jesús no hablaba mentiras, sino que lo que comunicaba también era verdad. Porque si miramos a nuestro alrededor y miramos otras congregaciones, si miramos lo que se predica por internet, si miramos lo que se predica en muchas partes en Latinoamérica, ¿qué se predica? ¿La verdad de Dios? No. Ustedes no se pueden imaginar, el pastor les puede enumerar y puede estar toda la noche hablándoles a ustedes de la cantidad de personas que piden siervos preparados, que hablen la palabra de verdad. Porque a través de los vídeos que colgamos por internet se predica la verdad y la gente se da cuenta de que las están engañando. ¿Y qué hace? Ayuda, pastor, ayúdenos, porque no tenemos dónde ir. En este sitio, en este lugar, en innumerables sitios, no se predica la verdad. Se habla más de la manipulación, de la psicología, del sacarle dinero a la gente. Y es por eso que nosotros como cristianos debemos asegurarnos siempre de que lo que prediquemos, de lo que compartamos, y especialmente los siervos de Dios y los que se están preparando para servir, predicar y compartir siempre la verdad de Dios. De creer en la verdad y de creer a la verdad. ¿Cuántos de ustedes se han asegurado en casa, luego después de los estudios o de alguna predicación, se han asegurado? Porque en muchas ocasiones damos las cosas por sentado, de que como estamos en una iglesia de sana doctrina, nos aseguramos de que todo
lo que se predica es verdad, pero ¿se han realmente ustedes puesto en casa a mirar, a asegurar de lo que recibimos es verdaderamente palabra de Dios? ¿O no se han puesto a pensar? ¿O damos por sentado que el pastor estudia y el pastor Nicolás se la sabe toda? ¿No? Los hombres nos podemos equivocar, ¿o no? Por eso es necesario que nosotros, después que lleguemos a casa, miremos y verifiquemos. Y más adelante veremos que no es pecado hacer eso. Es necesario hacerlo. Porque ¿cómo vamos a comprobar que estamos en la verdad si no la conocemos? Si no la estudiamos, si no la meditamos. ¿Verdad que es necesario? Amén. Porque hoy en día se predica más psicología humana, más manipulación que la palabra de Dios. Y debemos ser como Pablo, predicadores de la verdad. En otra ocasión vino una persona aquí, no porque era colombiano, paisano, y él se subió y promocionó una cosa y habló de una cosa que no era ese día, pero en un instante se daba cuenta, en ese caso, ¿qué se debe hacer? Hablar con usted, hablar con el pastor, decirle esta persona está hablando cosas equivocadas. En ese caso, gracias a Dios, en esta congregación, de hecho, nosotros en las reuniones, cuando viene alguien invitado y predica, nosotros siempre filtramos todo a la palabra de Dios y siempre a la mayoría de los que estamos estudiando y a la mayoría de los creyentes, porque se ha estudiado en la palabra de Dios, nos saltan las alarmas. Nos dice, ¿qué pasa? Esto no es lo que yo aprendí. Esto no es lo que es conforme a la palabra de Dios. En ese caso, cuando vemos que una persona no está compartiendo lo que es la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer nosotros? Corregirlo. ¿Perdón? Desechar lo malo y tomar lo bueno. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Criticarlo a sus espaldas? ¿Qué debemos hacer? Lo más lógico es que vamos a esa persona y palabra en mano. No, a mí me han enseñado que yo creo que no, con la Biblia en la mano, porque este es el mejor manual que nosotros tenemos, ¿o no? Y con este manual, mire, la palabra de Dios dice que lo que usted ha dicho está erróneo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, y Dios dice en su palabra, y el versículo tal dice, y es lo que nosotros debemos hacer, no murmurar de esa persona, sino ir a él, ir de frente, sin doblez, con amor, como estudiábamos la semana, creo que hace 2 semanas, que no sea el amor fingido, sino como amamos a esa persona, queremos que mejore, queremos que cambie, a través de la palabra de Dios podemos corregirle en amor, en mansedumbre, porque eso es lo que la palabra de Dios nos insta, amén, a corregir, a instruir. ¿Se puede corregir en público o es mejor en privado? ¿Qué creen ustedes que edifica más? En privado. Pero sin embargo, imagínense que yo diga, ¿lo miran? Imagínense que yo diga que hay que adorar a la Virgen. ¿Ustedes creen que cómo se debe corregir esto? Hay muchas personas que nos están viendo por internet. En este caso es diferente porque estamos en un estudio y ahí se... Exactamente, pero es necesario corregir. Es necesario que las cosas que no se digan, que no son conforme a la palabra de Dios, deben ser corregidas. No deben ser calladas y después hablarlo en otro sitio, no. Debemos corregirlo con mansedumbre, con amor. Cuando el error es muy evidente, para eso estamos los pastores, justamente para después corregir lo que el hermano tenga que decir. Si es algo que puede pasar desapercibido y tal, el pastor después puede hablar con esa persona y le llama la atención hacia el error que ha hecho, ¿no? El deber es del pastor en sí, allá arriba, ¿no? Claro, sí. Una vez que una persona se sube al púlpito y está hablando, si lo que dice es una verdadera burrada, el pastor mismo le va a corregir. Y si es algo que es de menor importancia, aún así, después del culto, el pastor va a hablar con esa persona y le dice, mira, esto que dijiste no es así, por esto, por aquello. Sí. Ya digo, si el error es muy grande, se va a corregir desde el mismo público. Siempre debe haber una corrección, porque el error
debe ser corregido. No, el error no se debe pasar. Cuando nosotros cometemos un error, ¿qué hacemos? ¿Qué hace, por ejemplo, en el trabajo? Cuando ustedes, las camareras de piso, cuando hacen una cama mal, ¿la gobernanta se queda callada, lo arregla y no les dice nada? No. Sobre la marcha les dice, ustedes no lo están haciendo bien. Cuando, Rosa. Si alguien lo está hablando mal y yo me entero, yo soy hablar con esa persona, ¿cierto? No, evidentemente, si tú sabes que yo estoy hablando mal de ti, lo lógico es que primero no recibas ese mal comentario que yo supuestamente estoy diciendo. Cuando dice la palabra de Dios que cuando nosotros tenemos a alguien contra algún hermano, ¿qué debemos hacer? Ponerlo en el Face y publicarlo. Ir a él y darle de tortas. No, ir a esa persona con espíritu manso, con amor y enfrentarlo y decirle, por las razones que sean, yo me he enterado de que estás hablando mal de mí, tienes algo contra mí, y resolver ese problema y no contaminar a otros. Y si alguien te viene con un chisme, por ejemplo, que yo esté hablando mal de ti, y si alguien te viene con un chisme, yo no recibo esto. ¿Ya se lo comentaste a esa persona? No quiero recibirlo. Yo quiero primero arreglar mi asunto con mi hermano porque es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, en lo que dependa de nosotros, estar en paz con todos. Amén. Así que, pero si alguien viene con una palabra diferente, como dice Gálatas 1:9, como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea bienvenido. Sea bienvenido, sea anatema, sea desechado. No debemos aceptar ese evangelio. Muchos están huyendo de los lugares donde no se predica el evangelio. Y es lo lógico. Cuando no se predica la palabra de verdad, lo lógico es que la gente huya. Porque la mentira, ¿qué hace? ¿La mentira a dónde te lleva? A la vida eterna. No. La mentira te lleva al infierno. Pero ¿a dónde te lleva la verdad? A la luz. La verdad te lleva a Cristo. Siempre, siempre. La verdad te lleva a Cristo. Porque como dice Juan, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad siempre te va a llevar al camino correcto. Pero la mentira te va a apartar de ese camino correcto. Por eso todo lo que enseñamos debemos cerciorarnos de lo que enseñamos es la palabra de Dios y es la verdad. Porque en muchas ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo en la crianza, enseñamos lo que nos han enseñado. Yo comencé a criar a mi hijo como a mí me habían enseñado, pero Dios me mostró que era de una manera diferente. Yo lo estaba haciendo de una mala manera. Y Dios me mostró por su palabra y por mi esposa, mi linda esposa, que estaba haciendo mal. A mí me habían enseñado de una manera. Y yo seguí ese legado, por decirlo de alguna manera. Seguí ese seguir enseñando a mi hijo como me habían enseñado. Pero no necesariamente tiene que ser la manera, tiene que ser una buena manera como nos enseñaron. Por eso es justamente que nosotros no debemos hacer como dice la palabra de Dios. Que dejemos lo que era de niño. Dejemos lo que es de niño y aprendamos, nos corrijamos a nosotros mismos y sigamos adelante. Y enseñemos como debe ser, como la palabra de Dios nos enseña. Amén. Debemos asegurarnos por nosotros mismos que lo que estamos aprendiendo es verdad, es la sana doctrina, son las verdades de Dios. Porque lo meditaba y lo pensaba. ¿Cuántas de las personas que están aquí se han dado cuenta que lo que habían aprendido en sus antiguas iglesias estaba erróneo? ¿No se escucha? Apenas. ¿Se escucha ahora?
¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de los que vienen de otras congregaciones? Yo, gracias a Dios, crecí en esta, ¿no? ¿Se escucha ahora? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Cuántos de los que están aquí o de los que nos ven por internet que han estado en otras congregaciones y realmente conocen la verdad, cuántos se han dado cuenta en el error en que estaban? Han tenido que cambiar. Ángela, dígame. Vale, que ya estaba en el error. Muchas de las personas que están en esta congregación se han dado cuenta del error que traían de otras congregaciones. ¿Y qué ha pasado cuando se han dado cuenta de que la verdad era otra, diferente de la que le habían enseñado? Es un choque. Pero ¿cómo han recibido la verdad de Dios? Escudriñando, pero con gozo. Mucha gente se molesta y se va. Dice, no, estos están locos. Aquí no se predica la verdad. Aquí no se predica lo que a mí me han enseñado. Amén. Amén. Exactamente. Exacto. Amén. Siempre cuando nos comparten la verdad de Dios y no está a tono con lo que nosotros nos han enseñado, siempre hay un malestar, pero seguimos adelante y gracias a Dios, como todos, tenemos el Espíritu Santo, contamos con la palabra de Dios que verdaderamente nos hace verdaderos discípulos de Cristo. El Espíritu Santo de Dios, en el estudio personal de la palabra, cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que en muchas ocasiones estábamos equivocados en las maneras de pensar, en las maneras de creer, de muchas cosas que se nos habían enseñado. Pero seguimos adelante y la palabra de Dios, como dice el hermano, nos ha hecho libres y por eso estamos aquí, porque somos libres. Amén. Así que cada uno de nosotros, ojo, tenemos que dar cuenta delante de Dios de todas las cosas, no solo de las que aprendemos, sino también de las que predicamos. Por eso es necesario tener cuidado. Por eso también pero eso no solo es para los siervos de Dios, sino también para los creyentes. Debemos asegurarnos de lo que estamos aprendiendo, como lo decíamos antes, de que estamos aprendiendo la verdad de Dios. Y decíamos que no es pecado poner de alguna manera en tela de juicio lo que se nos está enseñando hasta que lo corroboremos, hasta que lo confirmemos. Porque no es pecado poner de alguna manera cierta duda en lo que aprendemos. Vamos a la palabra. Vamos a Hechos 17. ¿Lo tienen? Hechos 17, del 10 al 11. ¿Quién lo quiere leer? Vamos, Andrés. Amén. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, escudriñando las Escrituras. Estos eran los de Berea, nosotros somos también los de Berea. Por eso es necesario que nosotros debemos estar seguros para transmitir algo. ¿Qué debemos hacer? Asegurarnos de lo que vamos a decir,
que sea verdad. Porque si no, le estamos haciendo un flaco favor al diablo y podemos pasar como falsos maestros o falsos cristianos. Eso que es necesario que nosotros pongamos toda la carne en el asador y escudriñemos las Escrituras, porque éstas dan testimonio de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6, 7 también, en palabra de verdad, pero también nos habla en poder de Dios. Es interesante notar que este concepto de la palabra, refiriéndose al Evangelio, también va en la mayoría de las ocasiones ligada al poder, y a veces aparecen juntas en las epístolas de Pablo. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 2, 4. Pablo sirve como ejemplo en poder de Dios. 1 Corintios 2, 4. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Quién quiere buscar 1 de Tesalonicenses 1, 5? Y otros que vayan buscando Romanos 1, 16. Primero, 1 de Tesalonicenses 1, 5. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, pero el poder de Dios, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. ¿Quién quiere leer Romanos del 1 al 1, 16? Amén. No me avergüenzo del evangelio. ¿Te avergüenzas del evangelio? No. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, no poder de los hombres. ¿Para qué? Para salvación a algunos, a los escogidos. No, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que Dios manifiesta su poder en el ministerio de Pablo. Aunque era una persona no poco llamativa, físicamente débil, Dios manifestaba su poder, ese poder de Dios a través de Pablo. Ese Pablo que pasó por muchas tribulaciones y muchas dificultades, pero se da como ejemplo a sí mismo, no solo en palabra de verdad, sino en poder de Dios. Vamos a 1 Corintios 2, del 3 al 5, y vamos a ver que Pablo era un hombre poco llamativo y físicamente débil. Primera de Corintios 2, del 3 al 5. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Con temor y con temblor. Segunda de Corintios 4, 7. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10, 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Increíble. 2 de Corintios 4, 2 de Corintios 11, 6.
¿Quién lo tiene? ¿Lo quiere leer? Amén. Aunque sea tosco en palabra, pero en todo ha demostrado que Él también confía en el poder de Dios y que se hace ejemplo a sí mismo en poder de Dios y en palabra de verdad. 2 Corintios 12, del 9 al 10. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Muchos de nosotros a lo mejor no somos físicamente todos los fuertes que puedan ser otros, pero confiamos en que Dios puede hacer la obra. Amén. Confiamos en que Dios puede transformar nuestras vidas. Confiamos en que Dios es el que hace la obra, el que hace el milagro. Amén. Hay un comentario de 2 de Corintios de Derney, dice en la página 232, dice: de todos los hombres de este mundo, Él era el de aspecto más débil, Él más apaleado, el más cargado y el más deprimido. No obstante, no hubo nadie como Él, que mostrara tener en su vida una fuente poderosa de fortaleza y bondad. Increíble. ¿De quién estaba hablando? De Pablo. Aunque era débil, aunque era el más cargado, el más deprimido, a pesar de todas las dificultades que pasó, era una fuente poderosa de fortaleza y de bondad. Como dice en un versículo que acabamos de leer: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Increíble. Pablo se mostraba a sí mismo como ejemplo en palabra de verdad y en poder de Dios. Y sigue diciendo el versículo: con armas de justicia a diestra y a siniestra, dice el versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Seguimos en 2 de Corintios 6, del 7 al 8, con armas, dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Quiénes son los que usan las armas? Los soldados. Muy bien. Pablo evoca esa imagen de soldado con armas en ambas manos. ¿Por qué? ¿Porque tenía armas? ¿Tenía cuchillo? ¿Hablen duro que no les escucho? No. Estaba inmerso en una batalla que era una batalla a muerte y diaria. Pero consciente de estar en una guerra, él no estaba en guerra contra la gente, y mucho menos con los hermanos en Corintio. Ni siquiera contra los falsos apóstoles que le injuriaban a todo momento. Vamos a 2 de Corintios 11, del 13 al 14. Amén. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, pero él no estaba en contra, luchando físicamente contra estos falsos apóstoles, ni siquiera contra aquellos que le injuriaban. La guerra que él enfrenta no era física, sino espiritual, contra los poderes de las tinieblas. Vamos a Efesios 6, 12. Un pasaje muy conocido en la Escritura, pero es necesario que nosotros lo recordemos. Efesios 6:12, ¿quién lo quiere leer?
Amén. Pablo sabe estas cosas y por eso que no se pone delante de las personas a batallar con ellas, aquellas personas en contra de aquellas personas que le hacen la guerra. Él sabe quién tira de los hilos y no se agarra a tortas con ellos físicamente, sino que sus armas son espirituales, porque él sabe que hay huestes espirituales, potestades, poderes, gobernadores de este mundo, de las tinieblas, como dice la palabra de Dios. Y él estaba luchando contra fuerzas espirituales de maldad en regiones celestes. Y ahora surge una pregunta. ¿Estamos conscientes también que nosotros estamos en guerra? ¿Estamos conscientes de ello? ¿Con qué armas peleamos nosotros? Algunos con las físicas, ¿no? Nos gustaría, pero no. ¿Con qué armas estás peleando ahora? ¿Con las espirituales o con las físicas? ¿O con las dos? No. Con las armas físicas por si acaso las espirituales fallan. Tampoco. En una guerra espiritual como la que estamos inmersos nosotros debemos pelear con armas espirituales. Son las mejores armas, no las físicas. Las físicas no nos valen de nada. Las físicas nos hacen es bajar la guardia, derrotar. Las armas de nuestra milicia, como dice 2 Corintios 10, vamos a leerlo. 2 Corintios, vamos a leerlo todos juntos. 2 Corintios 10, del 4 al 6. Segunda de Corintios 10, del 4 al 6. Hay que tener en cuenta que esta guerra no es para pelearse con armas físicas, sino espirituales. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Corintios 10, del 4 al 6. ¿Quién lo quiere leer? Sí. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Aquí hay unos cuantos puntos que tenemos que tener en cuenta. Las batallas son espirituales. Y las armas que debemos utilizar son espirituales. Y debemos luchar en el espíritu, no en la carne. Este pasaje nos muestra de una manera maravillosa cómo ganar la guerra, cómo tener la victoria. Cómo utilizar las armas y cómo estar en la batalla. Dice la palabra de Dios, como bien lo dijo la hermana, porque las armas de nuestra milicia, es decir, de nuestro ejército, de nuestras tropas, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. ¿Y qué son las fortalezas? Fortificaciones, murallas. ¿Qué son las fortalezas? ¿Alguien me puede decir qué son las fortalezas? Los impedimentos, las fortalezas, las murallas, las fortificaciones que se levantan contra Dios. Las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, es decir, contra el conocimiento de la verdad de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué claves destacarías en este pasaje? Lo primero que podemos ver es... ¿Perdón? Sí. Lo de la carne. Se debe luchar en el espíritu, no en la carne. La importancia de que debemos prepararnos en el conocimiento de la verdad para combatir falsos argumentos que se levantan, esas fortalezas que se levantan encima del conocimiento de la verdad. Nosotros conocemos la verdad y debemos combatir con la verdad. Y también podemos ver que
que debemos tener control de lo que pensamos, que cada pensamiento sea conforme a la voluntad de Dios y llevar todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia. ¿Ustedes creen que debemos tener control de lo que pensamos? Hace poco se hablaba de eso, que nosotros debemos tener cuidado de lo que pensamos, porque así pensamos y así actuamos. Es una consecuencia y es una cadena. Si pensamos bien, vamos a actuar bien. Si pensamos mal, vamos a actuar en la carne, mal. ¿Qué pasaría si controlamos más los pensamientos? Tendremos la victoria, ¿verdad? ¿Qué pasaría si las armas que utilizáramos siempre fueran espirituales? Siempre, no algunas veces. Algunas veces no luchamos con las armas espirituales. Tendríamos mucha más victoria. Pero ¿qué hacemos a veces? Díganme la verdad. Sinceramente, ¿qué hacemos a veces? Luchamos en nuestras fuerzas. Luchamos por nosotros mismos. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo debemos luchar? Con las armas espirituales que Él nos ha dejado. Con la armadura de cristiano. Eso lo vimos todos los que están haciendo el discipulado, los que lo han hecho, las armaduras espirituales. ¿Usamos las armas espirituales que provienen de Dios, del Espíritu, o utilizamos las propias nuestras? Valga la redundancia. Por eso Pablo está consciente de estas cosas y porque su entorno le difamaba. Estaba en juego su honra y su fama. Por eso él habla de estas cosas. Por eso es que Pablo dice estas palabras. Porque a él y a sus colaboradores les estaban acusando injustamente de ser engañadores, de ser impostores, sin razón, porque ellos eran hombres de verdad. ¿Ustedes lo creen? ¿Que Pablo era un hombre de verdad? Por eso él se pone como ejemplo de todas estas cosas. Se pone como ejemplo de palabra de verdad en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, a derecha e izquierda, a todo lugar. Por eso debemos estar pendientes de estas cosas, porque a Pablo injustamente le acusaban. ¿Te han acusado a ti injustamente de algo que no has hecho? ¿Te han acusado como a Pablo de ser un engañador, diciendo la verdad? Cuando la disposición, la sinceridad y la lealtad son reconocidas y apreciadas verdaderamente, el resultado es el honor y la buena fama, el buen nombre. Pero, ¿qué ocurre cuando la gente está mal informada o está manipulada? Lo que conocen está manipulado. Solo se recibe injusta ofensa y atropellos. Pero si analizamos no solo a Pablo, sino también a Jesús, ¿también hablaron bien de Jesús siempre? No. ¿Qué decían de Jesús? ¿O tuvo el Señor Jesús mayor aprecio de todos? ¿Qué dice Mateo 27, del 62 al 63? Mateo 27, del 62 al 63. ¿Quién lo quiere leer? Exactamente. ¿Qué dice? Mateo 27, 62 y 63. ¿Sí? Mateo 27, versículo. ¿Sí? Increíble. Nos acordamos de aquel engañador que dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré.
Como dice Juan 13:16, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si a Jesús le injuriaron, le dijeron engañador, ¿ustedes creen que a nosotros no nos van a decir engañadores también? ¿No nos van a acusar injustamente? ¿Qué debemos esperar todos los que servimos al Señor? ¿Rosas? Espinas, sí Señor. Aunque algunos, hay que reconocer que algunos en ciertos momentos recibiremos rosas, pero también vamos a recibir espinas. El siervo no es mayor que su Señor. Como siervos de Dios, yo reconozco que nos gustan, a nosotros nos gusta que nos apoyen, nos gusta que nos alienten cuando estemos desanimados. A los siervos de Dios también es necesario alentarles, animarles, consolarles, pero en realidad, porque esto ayuda en el ministerio. Pero, ¿qué pasa cuando nos critican? Cuando nos calumnian. ¿Cómo nos sentimos los siervos de Dios? ¿Te han puesto a pensar? ¿Cómo? Sí, pero igual hace daño. Porque ¿a quién le gusta que lo calumnien? ¿A quién le gusta que lo injurien? A nadie. ¿Cómo creen que nos sentimos los siervos de Dios cuando nos calumnian, como cuando nos injurian, como Pablo o a Jesús? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos mal? ¿Con cuál de las dos personas te identificas? ¿Con el de las rosas o el de las espinas? Aquellos que glorificaban a Jesús, que le exaltaban, que le seguían, o aquellos que le injuriaban. ¿Con cuál de los dos? Así pasó con Jesús, y también como siervos de Dios y como creyentes nos puede pasar lo mismo. Nos pueden criticar, así como a Pablo, que se ponía a sí mismo como ejemplo en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, pero sin embargo la gente le decía charlatán, engañador, no creían en él. Por eso como siervos de Dios, como creyentes, debemos tener mucho cuidado. Lo que hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos, en el tiempo que se lo decimos. Debemos decir las cosas con amor, con mansedumbre. Y si tenemos algo contra alguien, ¿qué debemos hacer? Ir a él. Porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y creo que casi con esto terminamos. Pero no quiero que nos vayamos sin que en casa meditemos en estas cosas. Porque es necesario meditar en todas estas cosas. Que debemos ahondar en la palabra de verdad. Pero en el poder de Dios. Con armas de justicia, porque estamos en una guerra, a diestra y a siniestra. Estamos en una guerra campal, que el diablo quiere en nuestra cabeza. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Resistirle firmes, pero con armas espirituales, no carnales. Aunque él pronto quiera utilizar las armas físicas, debemos utilizar las armas espirituales, porque es la voluntad de Dios. Amén. Así que gracias por la disposición de escuchar la palabra de Dios, y también a los hermanos que nos están viendo por internet, gracias por la disposición de ver los vídeos y de buscar cada pasaje, de escudriñar las escrituras, porque escudriñar las escrituras es bueno, nos trae libertad, nos trae paz y nos libera. Amén. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a meditar en esta cosa a lo largo de esta semana. Y también yo quiero que no solo oremos para recordar esta palabra, sino que también oremos por los pastores, Montaña y el pastor Nicolás, que viajan. El pastor se van a Cancún.
No se van en viaje de placer, más quisieran ellos. Pero no solo no los dejamos, sino que van a trabajar. También el pastor va a trabajar en Madrid, se va a vivir allí. No, tampoco. Va a Madrid, que también los hermanos necesitan, quieren verle, y él va a compartir. Quiero que oremos por él también.